Muy bien, si ya vieron el capítulo anterior, ya habrán visto que hicimos toda la parte del escote y todo el canesú hasta el huesito, digamos, de nuestro hombro. Hasta acá llegamos al hombro y después hicimos los cálculos donde pusimos nuestros marcadores de puntos separando lo que es mangas de lo que es delantera con trasero. Y el primer marcador de puntos lo puse donde terminé la vuelta del canesú propiamente dicha, que va a ser mi primer punto de la espalda. Cosa que después, al unirse, la unión quede justo por debajo de la axila, digamos así. De todas formas, como no hay costura, no hay nada, van a ver que ni siquiera se va a notar. Obviamente continúo tejiendo con mi aguja número 6 milímetros. Este es el primer punto de mi espalda, que si vieron en el capítulo anterior, donde hicimos todos los cálculos, ustedes lo adaptarán a la cantidad de puntos que ustedes tengan, ¿sí? Pero en mi caso me dio 42 puntos para la espalda. Claramente esos 42 puntos no me alcanzan para mi espalda en cuanto a centímetros, claramente. Entonces tenemos que ir haciendo aumentos también, pero solo en la espalda. Cuando llegue el momento se hará lo que corresponde a la delantera. Les aseguro que para las mangas, salvo que tengan un brazo bastante gordito, digamos, en comparación a todo lo que vamos a aumentar en espalda delantera, y ya se van a dar cuenta por qué se los digo, tampoco no haría falta que hicieran aumentos. Vuelta de medios puntos, una de varetas donde hacíamos aumentos y después 2 hileras que corresponden al punto fantasía, una del reverso y otra del derecho, y acá terminamos con medios puntos. Claramente nos toca una de varetas con aumentos. Ahora, la progresión va a seguir, va a continuar, por más que separemos el tejido, la progresión tiene que continuar. Nosotros habíamos hecho en la primera hilera de aumentos 3 varetas, un aumento. En esta 4 varetas, un aumento. En estas 5 varetas y un aumento. Con lo cual, en la próxima tenemos que hacer 6 varetas y un aumento. O sea, un aumento en el séptimo punto. O sea, 2 varetas en el séptimo punto. Y en este caso van a ser 6 puntos y les va a dar justo. ¿Y por qué 6 puntos? Me dirán. Porque si yo hago los cálculos igual que hice con los puntos, la cantidad de puntos finales, si yo los divido igual que como hice con el total de puntos, si yo divido eso, los 20 aumentos, hago el mismo cálculo, me va a dar igual. Me va a dar 6 para la delantera y la espalda y 4 para cada manga. Si yo hago 20, que eran los aumentos que hacía, dividido 5, me da 4. Esa primera parte era de las mangas, ¿se acuerdan? Ahora, si yo hago 20 dividido 2, me da 10, menos los 4 que me dio recién de las mangas, me da 6. Como acá estoy con esta cantidad de puntos, mis aumentos van a ser 6, tanto cuando teja la delantera como cuando teja la espalda. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como dije que me toca una hilera de varetas, es sencillo. Acá donde yo terminé, voy a hacer mi falsa vareta, que ya se las mostré en el otro video, pero se las vuelvo a mostrar.
sostengo ahí, retuerzo la aguja, tomo hebra, paso, me quedan 2, recién ahí meto, saco, tomo lazada, saco 2 y saco 2 y pongo mi marcador de puntos, aunque no es tan necesario. ¿Por qué yo elegí hacer este punto? ¿Por qué no hice, por ejemplo, dos vueltas de varetas y 2 vueltas de punto fantasía? Es muy sencillo, porque en la parte donde yo tengo el tejido dividido, o sea, en esta parte que estoy tejiendo, que voy a tejer primero la espalda y después la delantera hasta después unirlas, la vareta quiero que me quede del lado del derecho. El medio punto, si bien queda distinto, un poquito distinto del derecho que del revés, no se nota tanto a la hora del resultado final del tejido. Bueno, ahí ya pusimos el marcador. Ahora, dijimos que en esta teníamos la progresión de 6 y un aumento. Pero, como tenemos principio y final, no es en redondo, para que no me quede acá 6 varetas y un aumento, y el último aumento me quede justo en el último punto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer al principio 3 y un aumento, después sí voy a hacer 6 un aumento, 6 un aumento, así después a lo último me queda un aumento y 3 varetas más. ¿Se entiende? Entonces, voy a hacer 1, 2 y 3, y en el cuarto hago mi primer aumento. Y ahora sí hago mi progresión de 6 y un aumento. Cuando estoy llegando al final, les muestro cómo queda. Bueno, acá estoy por hacer mi último aumento, el número 6, en el séptimo punto. Y ven que acá me quedan, este es el primer punto, ¿se acuerdan que habíamos marcado el primer punto de la manga? Así que acá me quedan los últimos 3 que me quedaban de diferencia del primer aumento. Este es un tip muy importante. ¿Por qué? Porque así no les quedan los aumentos ni en una axila ni en la otra. Quedan bien desparramados todos alrededor. En el próximo aumento va a ser de 7 y un aumento en vez de 6, de 7. Entonces pueden hacer 3 y un aumento y les va a quedar 4, o al revés. Pero es un tip muy importante para que no les queden los aumentos en el último punto siempre. Dividan la cantidad de puntos que tienen entre aumento y aumento en forma equitativa, así los aumentos quedan desparramados a lo largo de la espalda y no debajo de la axila. Es muy importante, es un tip muy importante. Muy bien, ahora que terminamos con nuestra hilera de varetas con aumentos, vamos a hacer nuestro punto juncia. En este caso, como es de ida y vuelta, se los voy a mostrar una vez. Subimos con una cadenita. En el primero pinchamos, sacamos, hacemos medio punto, tomamos lazada, pinchamos, sacamos, hacemos lazada, hacemos media vareta y nuevamente tomamos lazada, pinchamos todo en el mismo lugar, sacamos y hacemos vareta, o sea, en 2 partes. Muy bien. Ahora pasamos 2 y en el tercero volvemos a repetir. Medio punto, media vareta y vareta. Ya lo expliqué con detenimiento en el video anterior. Entonces llego hasta el final porque hay un pequeño truquito al final. Bueno, acá llegué al último
la última parte del punto fantasía. Y acá nos queda solamente uno de separación. No pasa nada, no pasa nada. Esto es por los puntos que tenemos, porque en realidad en plano este punto se teje apenitas distinto, pero no les quiero complicar explicándoles. Entonces en ese último punto hacemos sencillamente un medio punto. Eso es todo el truco que les va a pasar. Entonces ahora subimos con una cadenita, giramos el tejido y ahí mismo vamos a hacer un medio punto, una media vareta y una vareta. Y ahí sí ya nos pasamos a los medios puntos tal cual lo veníamos haciendo en el canesú. Entonces no me voy a demorar haciendo esta hilera con ustedes. ¿Estamos? Muy bien. Después de esta hilera nos va a quedar del revés una hilera de medios puntos que no justifica que les explique. Saben que hacen del primero al último todos medios puntos, tomando cada uno de los puntos, y deberían tener, chequenlo, 48 puntos si es que están haciendo con la misma cantidad de puntos que yo. Muy bien, acá terminé la hilera de medios puntos y ahora me toca la hilera de varetas con aumentos. Yo ya les dije que en este caso va a ser de 7 porque la anterior era de 6, de 7, pero la primera la hago en la cuarta varetas, mejor dicho, hago 4 varetas y un aumento. Así, antes de finalizar la hilera, debería tener un aumento, el último aumento, y después que me queden 3 varetas más. Ahora, una aclaración importante. Es muy posible que cuando hicieron esta vuelta de medios puntos les haya dado un punto más. Y no pasa nada. ¿Y por qué les puede pasar que les dé un punto más? Por justamente la manera en que tenemos que terminar con un punto extra en la primera hilera de punto fantasía. ¿Se acuerdan que en vez de dejar 2, dejamos 1 y hacer un medio punto? Entonces ahí se nos transforma en un punto extra. Muy bien. Ahora tenemos que hacer la progresión. Esta era de 6, tenemos que hacer una de 7, una de 8 y nos vemos cuando ya hayamos hecho todo el proceso de 8, 2 vueltas de punto fantasía, una vuelta de medios puntos, y donde nos toque la 9, ahí nos encontramos. Entonces hago 2 franjas más de todo este punto, de todas estas vueltas, 2 franjas más, y nos volvemos a encontrar. Así les muestro cómo fue creciendo y cómo terminaríamos con la espalda para después poder ir a lo que es la delantera. Entonces continúo como ya les expliqué y nos vemos cuando llegue a ese punto. Muy bien, acá ya hice la última hilera de medios puntos, ahora falta la de vareta con aumentos, pero quiero hacerles varias aclaraciones. Como primera medida ya hasta acá hicimos 12 hileras. Miren cómo esto fue creciendo en forma oblicua, digamos, ¿sí? Esto fue creciendo, fíjense. No sé si va a dar entero en cámara, pero si yo tomo el contorno a la altura de donde hice la división, yo tenía aproximadamente, si lo hago en recto, tenía aproximadamente, si yo lo tomo así, unos 35 centímetros, ¿ven? 35 centímetros aproximadamente. Pero ahora con
los aumentos y la progresión, yo ahora tengo así sin estirar, sin nada, y todavía me falta una hilera de aumentos. Tengo 48,5 casi centímetros, ¿sí? Y además aumenté en el largo. Ahora, una aclaración. Primera, el punto fantasía, cuando se teje en recto, o sea, en ida y vuelta, pero no en un tejido redondo, tiene que ser múltiplo de 3 más 1. Por eso, cuando hicimos la primera hilera del punto, nos faltó o nos sobró 1, porque después, si ustedes se fijaron, les dio que en vez de tener 48 puntos tenían 49, y se continuó de esa manera, ¿sí? Con lo cual acá tenemos 61 puntos, y está bien porque es múltiplo de 3 más 1, y no pasa nada porque después lo vamos a unir con la delantera, que también va a tener la cantidad de múltiplo de 3 más 1 y se compensa. Así que por ese lado no pasa nada. Quizás no lo aclaré antes, pero es así. Entonces terminan esta hilera con 61 puntos y nos queda una nueva progresión de aumentos con varetas, pero va a ser levemente distinta al principio y al final, pero no pasa nada, ahora se lo sé. Así es como esto se ve claramente, parece un tanto deforme, ¿sí? Este es nuestro canesú hasta la altura del hombro, el cuello claramente que todavía no tiene bajada, y así fue creciendo. De la misma manera va a ir creciendo la parte de adelante. Nosotros cuando terminemos con la espalda vamos a tejer la parte de adelante, pero no vamos a hacer la misma cantidad de hileras. Vamos a hacer algunas menos. Ahora les voy a indicar bien. Primero vamos a terminar con la espalda, así después les indico cómo hacer el tema de la delantera. Muy bien. Ahora terminamos la hilera número 12 de medios puntos, ¿sí? Y ahora nos toca de varetas con aumentos. Entonces vamos a hacer nuestra primer vareta. Hay una pequeña modificación. La falsa vareta la hacemos como la veníamos haciendo siempre, ¿sí? Vamos a poner un marcador de puntos si quieren, si no, no. Pero es más que nada para indicar después, porque nos va a servir después para la unión. Y en este caso vamos a volver a hacer una nueva vareta en ese primer punto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a contar. En esta eran de nuevo varetas y un aumento, pero la primera la vamos a hacer en el sexto. Vamos a hacer 5, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento, y después 9 y un aumento, 9, un aumento, 9, un aumento. Y al final vamos a hacer también en el último punto 2 varetas. Entonces llego hasta el final y les muestro, nada más que para mostrarles que hago lo mismo. Bueno, y acá estoy en el último punto, donde nuevamente voy a hacer 2 varetas en el mismo punto. Entonces en esta hilera tenemos 61 puntos que teníamos de antes, más 6 aumentos, son 67, más 2 de más que hicimos en el primero y en el último punto, son 69 puntos. Así tengo yo en este caso. Y ahora les voy a mostrar cuánto mide. Voy a poner un segurito ahí.
para ver si ya llegué a lo que yo necesito, porque mi contorno es de alrededor de 1 metro, 1 metro, 1 metro 4, en fin. Entonces voy a medir así todo alrededor. Me tendría que dar claramente la mitad, ¿sí? Y entonces estoy llegando ahí, miren, justo 52 centímetros medio exactamente. De todas formas se sabe que el tejido cede, así que todo depende qué tan flojo ustedes lo quieren. Muy bien. Entonces, de esta manera yo hice en total 13 hileras de la espalda. Ahora, si ustedes necesitan más, porque son más anchas, bueno, siguen tejiendo la cantidad de hileras que ustedes necesiten. Tengan en cuenta que ahora vamos a tejer la delantera. Y la delantera la vamos a tejer hasta la hilera 9. No hasta la 13, o sea, hasta el aumento de 8 varetas, ¿sí? Bueno, recapitulando, ya hicimos la parte de la espalda, ahora nos toca la delantera y tenemos que ir desde los marcadores que pusimos antes. Si ustedes llegaron, ya alcanzaron con la medida necesaria según la mitad del contorno aproximadamente de su cuerpo, en la parte más ancha, sea panza, sea cadera, sea donde sea, si no después se puede acomodar. Entonces ya lo que es la espalda pueden cortar el hilo. Entonces yo acá procedo a cortar el hilo. Dejen una hebra larguita de unos cuantos centímetros, cosa que se acomoda después de esconder. Vamos el tejido. Y del lado del derecho, de la delantera, olvídense de la espalda, porque obviamente vamos a estar mirando la espalda, el revés de la espalda, ¿sí? Entonces, con el derecho de la delantera vamos a comenzar igual que hicimos en la espalda. ¿Qué es lo que hicimos en la espalda? Una vuelta de varetas con aumentos, ¿está? La progresión es la misma, solamente les voy a mostrar cómo yo inicié. Tomé una hebra, pasé, acuérdense que el marcador es el primer punto de este lado y del otro lado es el primer punto de la manga, entonces este sí lo voy a usar. Entonces tomo mi hebra, dejando una colita larguita, ¿sí? Y de adelante hacia atrás me meto por donde está el marcador, ahí, así. Tomo la hebra, la paso, ahí hago un nudito, así ya me queda anudada. Dejo la hebrita ahí para atrás, ajusto un poquito, sostengo, paso por ahí mismo, trato de tomar la hebrita por arriba, paso la que viene del ovillo y comienzo como siempre, ¿sí? Con una vareta falsa, ahí, tomo hebra, sosteniendo, tengo 2, meto, saco 2 y saco 2 y después saco los otros 2 y entonces este marcador ya lo puedo sacar y lo voy a aprovechar para usarlo acá. Entonces ahora que me queda hacer varetas con aumento, acuérdense que el primer aumento lo hicimos después de que hice 3 varetas, para que no nos queden en los extremos los aumentos, salvo el último que hicimos en la espalda. Entonces hacemos 3, después hacemos el aumento, mientras tanto aprovecho a esconder la hebrita,
Y ahora sí hacemos la progresión de 6 varetas, un aumento, 6 varetas, un aumento y así. Y al final nos va a quedar 3 varetas antes de el punto final. Entonces, repetimos la hilera 1, 2, 3, así hasta las 9, hasta la número 9. Repiten lo mismo, pero no hasta la hilera 13, hasta la hilera 9, donde ahí van a hacer el aumento de cada 8 varetas, un aumento. Entonces, llego hasta la 8 y les explico para hacer la 9, así vemos dónde estamos. ¿Estamos? Muy bien, nos encontramos. Bueno, muy bien, acá ya adelanté las hileras que les dije antes, 7 hileras, voy a hacer la número, 8 hileras, voy a hacer la número 9 que corresponde a las varetas con aumento y voy a hacer lo mismo que hice con la espalda. En el primer punto voy a hacer 2 varetas y después voy a hacer 4 y un aumento y así después hago 8 y un aumento, 8 y un aumento hasta llegar al final, logrando así 6 aumentos entre el primero y el último, haciendo 2 en el primero y 2 en el último. Lo mismo que hicimos en la espalda, solamente que la progresión en este es de 8 varetas y después el aumento. Es la única diferencia. Entonces, hago esta hilera haciendo 2 varetas en el primer punto, ahí uno y el otro, ahí ya tengo un aumento y ahora hago 3 varetas más, así hago el aumento y sigo toda la progresión de aumentos hasta el final. Y ahí, una vez ahí, les muestro cómo continuamos. Muy bien, acá estoy en el último punto de la delantera, entonces voy a hacer 2 varetas en el último. ¿Estamos? Voy a poner un segurito para mostrarles aproximadamente cómo es que estamos hasta acá. No voy a cortar la hebra igual que hice en la espalda porque ahora vamos a continuar. Muy bien, ahí va nuestro cuello que todavía está alineado. Y acá tienen la espalda y la delantera. ¿Ven? Ahí. Esta es la delantera, la que sobresale por debajo es la espalda. Ven cómo va creciendo de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo ya estoy con el ancho deseado. Ya tengo el ancho deseado. No solo del cuerpo, sino que también la boca manga ya es más que suficiente. No se olviden que antes la boca manga era esto, ahora es todo esto. Entonces, miren lo que sucede. Si yo uno la espalda con la delantera a la misma altura, ahí, uno ahí, miren lo que sucedió con el cuello. ¿Ven? Lo voy a mostrar ahora desde el cuello. Voy a unir, ahí voy a unir la parte de la delantera con la espalda a la misma altura y esto sucede con el cuello. Ya logró su bajada automáticamente. ¿Eso por qué? Porque hicimos menos hileras en la delantera que en la espalda, pero fuimos logrando amplitud tanto en la espalda como en la delantera, o sea, en el contorno en general, pero también en la boca manga. Ahora me quedó una boca manga bien amplia, bien cómoda. Ahora les voy a mostrar en este momento. Miren, hasta acá tenía, si yo lo alineo ahí, tenía tan solo unos 11 centímetros
O sea, en el contorno eran 22. Claramente no es de una mujer adulta mínimamente, de un adulto en general. Ahí alineado me está dando unos 22 centímetros, que en el contorno general son 44, más que suficiente para estar cómodas, no se olviden que es un suéter de invierno, con lo cual vamos a tener seguramente ropa abrigada por debajo, entonces tiene que quedar cómodo. Si ustedes tienen un brazo que de contorno es de 35 o 36, está buenísimo, porque entonces abajo se pueden poner lo que quieran, que les va a quedar muy cómodo. Y esta forma después claramente se va a acomodar en la medida que vayamos tejiendo. Ya lo vieron en el terminado, igual después se los voy a volver a mostrar. Entonces, como yo ya logré el ancho deseado y encima ya logré la altura de sisa más que necesaria, no voy a necesitar cadenas de unión. Con esta forma de trabajar ya logré una bajada de escote interesante, cómoda. Entonces ahora ya puedo continuar en redondo, igual que hicimos la primera parte. Entonces, ¿qué nos queda? Unir el tejido, pero no lo vamos a unir cosiendo ni mucho menos, no, sencillamente vamos a ir tejiendo en redondo. ¿Hasta dónde? Hasta el largo que ustedes deseen. Quieren a la cadera, quieren a la cintura, quieren por debajo de la cola, eso queda a criterio de cada uno. Solamente les muestro cómo unir y después es cuestión de que ustedes den las vueltas que ustedes quieran. Acuérdense que después vamos a tener un elástico al final que ustedes decidirán qué tan ancho lo van a querer de acuerdo a las cadenitas que hagamos. Pero en promedio, por lo general, son alrededor de 5 centímetros. Entonces, si quieren hacer un suéter que de largo sea, no sé, 60 centímetros, bueno, acuérdense de hacerlo a 55 y los otros 5 hacerle el elástico. ¿Se entendió? Muy bien, entonces les voy a mostrar cómo unirlo, como para que ustedes vean, pero después el largo ustedes se los van a dar de acuerdo a la necesidad y gusto. Muy bien, entonces acomodo la cámara y continuamos. Muy bien, acá hice la última vareta de mi delantera, ¿sí? Con 2 varetas en el mismo punto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me toca? Después de la vareta me toca el punto fantasía, con lo cual tengo que girar el tejido. Acuérdense que ya sea que tejamos en recto o en redondo, la primer hilera del punto fantasía siempre va del revés. Muy bien, continuamos. Hacemos una cadenita de subida y vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer en el punto fantasía igual que veníamos tejiendo hasta ahora. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final. Una vez que llegue al final de la delantera, les muestro cómo lo vamos a ir uniendo. Bueno, acá hice el último grupo del punto fantasía. Acá me quedaron 2 puntos y el tercero corresponde al primero de la espalda. Obviamente chequen que esté derecha la espalda y que esté del revés, ¿sí? Este es el derecho, el revés, porque esta hilera se teje del revés. Entonces ahí nos vamos a unir, que se me enredó ahí, y vamos a hacer de cuenta nada, seguimos tejiendo, no hacemos absolutamente nada extraordinario, seguimos tejiendo normalmente. ¿Ven? Entonces en el tercero volvemos a hacer el punto y seguimos así
hasta el final, donde nos va a pasar algo similar a este lado y queda unida espalda y delantera. Llego hasta el final y les muestro. Bueno, ven, acá pasó lo mismo, hice el último grupo, acá me quedaron 2, entonces no tengo más que buscar el primer punto de el punto que ya había dejado marcado, entonces ahí me uno igual que hicimos siempre. Nos unimos con punto deslizado ahí, y también tenemos unida ahí nuestra espalda delantera. Entonces subimos con una cadenita, giramos el tejido y vamos a tejer del derecho. Nos metemos ahí mismo, hacemos nuestro punto igual que veníamos haciendo en todo el canesú, exactamente igual. Y ahí buscamos los medios puntos. Ya no tenemos que contar más puntos ni nada por el estilo. Entonces termino esta hilera, voy a marcar mi punto que me había olvidado. Termino esta hilera, les muestro cómo queda la unión y también les voy a dar un par de tips. Si lo necesitan, lo utilizan. Pero unos tips importantes, yo los utilicé y les voy a explicar por qué. Voy a dar toda la vuelta a esta, así les muestro cómo queda la unión y les voy a decir cómo continuar. Y si necesitan usar los tips que les voy a dar, los pueden utilizar perfectamente. Doy la vuelta y ya regreso con ustedes. Muy bien, ya hice el último grupito, así que me toca unirme al primer punto con punto deslizado, igual que veníamos haciendo siempre. Ahí, y voy a poner, perdón la congestión, voy a poner ahí mi marcador de puntos, así no se me desbarata el tejido. Muy bien, entonces les voy a mostrar la unión que queda perfecta. Acá les muestro la unión que queda perfecta y lo mismo del otro lado. Esta hebrita es de la espalda. Muy bien, así queda. Después les muestro el resto. Ahora tienen algo que decidir. A ver, en mi caso, yo soy más bien panzoncita. Entonces, ¿qué hice? Hice una vuelta, la próxima vuelta es de medios puntos, ¿sí? Que va a ser del derecho. Ahora vamos a tejer todo del derecho, excepto la primera hilera del punto fantasía, igual que hicimos en la parte de arriba del canesú donde tejíamos en redondo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, como en mi caso yo soy panzoncita, en el caso de ustedes puede ser que les falte un poquitito más de amplitud en general, pero si en el caso mío, si ustedes están como en el caso mío, que son solamente más panzoncitas, pero la espalda les queda perfecta, en la hilera de las varetas, en la próxima hilera que sea de varetas, pueden hacer aumentos. ¿Cuántos aumentos? 6 aumentos. En mi caso lo hice solamente en la delantera, porque mi problema era de panza. Clarito, así directo lo digo. No así en la espalda. Si ustedes necesitaran también en la espalda, perfecto. Hagan, en vez de 6 aumentos, hagan 12 aumentos. Desparramados en todo el contorno. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso lo van distribuyendo ustedes como necesiten. En realidad, si yo quisiera hacer la progresión,
La última progresión que hice de la delantera fue de 8 y un aumento, y de la espalda era de 9 y un aumento, con lo cual podría hacer en la parte delantera agregar un punto, o sea 9, y en la de la espalda 10. Pero también pueden hacer lo siguiente. Ustedes en este momento, si están haciendo con la misma cantidad de puntos que yo, tienen 132 puntos en total. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que solamente necesitamos aumentos en la delantera. ¿Sí? En la delantera yo había terminado en realidad con 63 puntos, ¿sí? Que eran 61 propiamente dicho del punto fantasía. O sea, me había quedado en 61 porque yo les dije que era 3 más 1 el punto, más 2 que hicimos, uno al principio y uno al final, o sea que eran 63 puntos. Y yo necesito aumentar. ¿Cuántos? 6 aumentos. Si yo lo divido en 6, me da 10,5. Bueno, puedo hacer cada 10 aumentos 1, o sea, 9 y un aumento, que era la progresión que en realidad me tendría que estar tocando en este momento. Les va a dar algún punto de diferencia, no pasa nada. Si ustedes necesitaran aumentar en todo el contorno, ¿qué hacen? Tienen 132 puntos hasta acá en todo el contorno, y si hiciéramos las dos partes, en vez de 6 tendríamos que hacer 12 aumentos. ¿Está? Muy bien, entonces lo dividimos en 12. ¿Cuánto me da? 11. ¿Eso qué significa? Que en el punto 11 yo tendría que hacer el aumento, o sea, 10 varetas en el 11 aumento, 10 varetas en el 11 aumento, y así logro la cantidad de aumentos que necesito en todo el contorno. ¿Está? Es muy sencillo, eso va de acuerdo a cada uno. Yo ya les dije en la primera parte que el tejido se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros al tejido. Doy cantidad de puntos y medidas solamente a modo de referencia, pero no les digo pongan 80 puntos o hagan tal cosa. No, yo les doy la referencia y cómo hacerlo. ¿Estamos? Les vuelvo a repetir, esto es para un talle L para mí. Ya tenemos hecho el cuello, la espalda y la delantera, la unión, la bajada de escote, y continué tejiendo ya lo que es el cuerpo. Muy bien. Al final no le hice ni aumento ni disminuciones en este suéter, sí lo había hecho en el otro que les mostré terminado. De todas formas le dejé las indicaciones si ustedes lo querían hacer. Perfecto. Muy bien, ahora les voy a decir exactamente cuántos centímetros mide desde el hombro hasta la cadera. Solamente a modo de que sepan, en total, sin contar la hilera de punto red, sino contando las franjas de punto fantasía, en total hice, a modo de referencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 franjas, de las cuales 6 corresponden solamente después de la unión. ¿Se acuerdan que unimos con el punto fantasía? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de la unión fueron 6. Buenísimo. Ahora les voy a medir. Obviamente no me va a dar para mostrarlo en cámara propiamente, pero
confíen en mí en la medida que les voy a dar. Midiéndolo, miren, desde acá, desde el cuello, ¿sí? Desde el cuello acá hasta abajo, sin el elástico me mide exactamente 50 centímetros. A eso le voy a sumar alrededor de 5 centímetros de elástico. En este caso también lo voy a hacer de 7 o quizás de 8, ahora lo voy a decidir, pero es distinto el punto. En realidad es parte distinto el punto, pero sobre todo les quiero mostrar cómo se une al cuerpo. Porque el elástico también se teje así, igual que este. Pero una vez que lo tejemos, lo unimos y después tejemos de acá para abajo. Ahora tenemos que hacer al revés. Ya tenemos el cuerpo. Ahora tengo que ver cómo hago un elástico similar a uniéndolo al cuerpo. Entonces, no me extiendo más. Les voy en este momento a acomodar la cámara, acomodarme yo para explicarles cómo hacerlo. Bueno, muy bien. Yo reiterativa, porque si uno repite y repite, finalmente entra, diría uno. No se olviden de poner un segurito, un hilito de color, algo anudado para que no se les escape los puntos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? El elástico, pero ya no vamos a hacer con la aguja número 6 que veníamos tejiendo. Vamos a tejer con una aguja, en este caso número 5,5, que es la misma que utilicé para el cuello. ¿Por qué? Porque así queda más firme, no tengo que hacer disminuciones, porque solo al utilizar una aguja menor ya va a ser más reducido. Muy bien. Si ustedes necesitan, en vez de una 5,5, utilicen una 5. Si ustedes lo quieren más recto, sigan utilizando la misma que estaban usando, o sea, la 6. ¿Estamos? Muy bien. De todas formas, yo después les voy a dar un par de tips por si ustedes les queda demasiado ajustado o necesitan más amplitud por la causa que sea en el elástico. Primero les voy a explicar cómo se hace verdaderamente y después cómo ustedes lo pueden adaptar. ¿Sí? Llegado el caso, por un tema de necesidad, por formato distinto de cuerpo, por la forma en que ustedes tejen, lo que sea. Muy bien. Entonces, tomamos nuestra aguja y sin más vamos a empezar a tejer. Entonces, acá terminé con la vuelta de medios puntos. Es importante que terminen con la vuelta de medios puntos. Es muchísimo mejor que si terminan con vareta y obviamente mucho mejor que si terminan con el punto fantasía. Ese es el primer tip que les quiero dar. Muy bien, dicho esto, vamos a subir la cantidad de cadenas que decidamos que queremos en nuestro elástico. Yo les dije que voy a hacer 7. Acá hay un pelito que no va. Ahí está. Ahí van 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como primera medida, hagan las cadenas flojitas, las de inicio, porque después no se olviden que tenemos que dar toda la vuelta a la cintura y después unirnos. Algo similar a lo que pasó en el cuello, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos determinada la medida que queremos el elástico, hacemos una cadenita extra. Y ahora, ¿con qué me voy a devolver? Con medios puntos normales y comunes. Pincho, saco, enlazo, paso por 2. Pincho, saco, enlazo, paso por 2. Ahí van 3, 4, 5,
6 y 7. Muy bien, hasta acá sencillísimo. Ahora, ¿a dónde tengo que unirme? Miren, nuestra cadena partió de este punto. Entonces, por un tema de altura, nos tenemos que unir al que le sigue. Nos unimos con un punto deslizado. Pero ahora te deberíamos dar una cadena de altura. Si yo doy una cadena de altura acá, me queda desconectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar mi cadena de altura haciendo otro punto deslizado en el punto siguiente. O sea, yo salgo de un punto, cuando llego al punto siguiente, pero para dar vuelta el tejido tengo que irme a uno más. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Girar el tejido. Y ahora, primero, ¿a dónde nos vamos a unir? No le doy importancia a ninguna de estas dos cadenas. Esta que es de altura nunca la tejemos. Y esta, como es de llegada, tampoco. Entonces nos vamos a ir directamente a esta. Ustedes fíjense, miren, les acomodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá está la séptima. Así que ven lo que les digo. Si ustedes toman tanto sea esta o esta, estarían aumentando puntos y les va a quedar deforme. Entonces acuérdense, si tienen alguna dificultad, acuérdense, las dos primeras no. Muy bien, y ahora vamos a volver, pero con lazada. Es el punto que les expliqué en la parte 1. No me voy a detener a explicar el punto. Entonces, pinchamos ahí y hacemos hasta el final. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y el último, no se olviden. Acuérdense, como yo siempre les digo, si tienen dificultad en encontrar el último punto, pongan un marcador de puntos. Muy bien, ya di una de subida. ¿Estamos? Ya nos fue quedando una trencita. Entonces, estamos yendo hacia el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Medios puntos. ¿En dónde? En la hebrita de atrás. ¿Ven? Medios puntos normales. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no se olviden el último, ahí 7. ¿Ven? Esto me quedó como, lo había hecho muy flojito y me había quedado como torcido, pero está bien. Muy bien. Nuevamente, ¿de dónde salimos? De este. Nos unimos en este y subimos en este otro. Entonces, hago un punto deslizado acá y otro punto deslizado acá. Entonces, doy una lazada, giro el tejido. ¿Y a dónde vamos a ir? Cuento 1, 2 en el tercero. Si tienen alguna duda, cuenten de la punta para adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el que yo hice estaba bien, 7. O la cantidad de puntos que ustedes quieran. Y nuevamente nos volvemos tejiendo en la hebra de atrás. Y eso es todo lo que tenemos que repetir hasta llegar al final. Ahí va el 6 y este es el número 7. Hago cadena, doy vuelta el tejido
y ya comienzo a tejer hacia el cuerpo. Repito, hacia el cuerpo, medios puntos. Hacia afuera del cuerpo, medio punto con lazada. ¿Por qué la distinción? Porque queda muchísimo más bonito el elástico, mucho más vistoso y mucho más elástico. ¿Sí? Y nuevamente les explico, acá salimos, acá llego, acá subo. Giro el tejido, tomo lazada y nuevamente en el tercero hago mis puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, le voy a poner un alfiler de gancho, un marcador de puntos para mostrar. Miren, ¿ven cómo va quedando? Se los muestro así. Es un pedacito apenitas, pero bueno, acá tienen el cuerpo y acá les va quedando, ven, muy prolijito y derechito en la misma dirección que quedó el cuello. Que acuérdense que yo les expliqué cómo darse cuenta cuál es el lado correcto. Después es cada uno decisión. Y del otro lado, nada, es el revés. Claramente queda distinto. Muy bien. Ahora, yo les dije que esto lo podían adaptar. Esto queda muy elástico. Por eso ustedes pruébenlo. Llegado el caso que a ustedes les quede como demasiado ajustado haciéndolo así, incluso con la aguja con la que venían tejiendo, yo les voy a dar un tip. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Cuando subimos, cuando hacemos uno de llegada y uno de subida, pueden cada 2 vueltas, una vuelta sí, una vuelta no, ustedes pueden ir graduándolo, en vez de hacer 2, cada tanto hacer una, solamente la de subida. Pónganle cada 2 vueltas, en la tercera ves que llegamos, miren, acá subimos y después llegamos una vez, acá subimos, después llegamos 2 veces. En esta última vez, en vez de subir 2, suban una. Hagan solo la de llegada, no la de subida. Les doy el ejemplo, puede ser cada 5, cuenten las costillitas. Acá tienen una costilla, 2 costillas, bueno, en la tercera o en la quinta o en la 10ª, en fin, eso vayan regulándolo ustedes. No le va a quitar elasticidad y va a quedar muy bonito igual. Entonces es un tip más que importante que tampoco nadie se los dice. Muy bien, entonces doy toda la vuelta, es un poco larga, pero se hace muy fácil porque es muy pocos puntos y el resultado realmente lo vale. Y cuando doy toda la vuelta, sencillamente es unirnos acá, que después se los muestro para que les quede claro. Bueno, acá como verán ya di toda la vuelta y estoy llegando al final. Entonces les quiero mostrar la última hilera. Hago una cadenita de subida como siempre y voy a hacer mis medios puntos, mis 7 medios puntos, ustedes la cantidad de puntos que hayan puesto o decidido para su elástico, ¿sí? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es en el que salimos, nos pasamos como siempre al siguiente con punto deslizado y nos vamos
acá, que viene a ser el primer punto que habíamos hecho antes, de donde salieron las cadenas, ¿sí? Ahí puede que cueste un poquito, no hay problema. Y desliza. Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a girar el tejido. Miren, vamos a girar así el tejido. Esta fue la última hilera que hicimos. Esperen que me acomodo. Ahí estamos. Esta es la última hilera que hicimos y esta es la cadenita que hicimos de subida. Entonces, vamos a tomar el tejido de esta manera. Seguimos estando del derecho del tejido. Última hilera, primera hilera. ¿Sí? Nos vamos a meter, miren las cadenitas. Quiero que lo vean de cerca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Estas de este lado son las cadenitas que arrancamos y las otras cadenitas son estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la primera cadenita de acá, ahí, pasamos, perdón, me olvidé la lazada. Acuérdense que para ir hacia afuera va con lazada. Tomamos la lazada, nos metemos ahí en la primera cadena y vamos a tomar de este lado, acuérdense que las dos que hicimos deslizados no, acá tomamos la cadenita pero la parte más cerca nuestra. Esta vez no vamos a tomar la de atrás, vamos a tomar la más cerca nuestra. Tomamos la lazada y la pasamos para nosotros y ahí cerramos el punto. Va de nuevo, lazada. Pasamos acá, tenemos la cadenita. Esta es la que tejimos. Ahí. Ahora, esta es la que tejimos, entonces vamos a esta, a la que está más cerca de nosotros. La pasamos toda para el frente y pasamos. Ahí van dos. Lazada, nuevamente. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Traemos todo hacia adelante. 3. 4. 5. 6. Y por último acá y acá y 7. Y ahora hacemos una cadenita al aire, la dejo ahí como para que ustedes vean cómo quedó. Miren, prácticamente imperceptible con el resto de las otras cadenas y quedó todo unido en un mismo tejido. ¿Ven? No es difícil, practíquenlo, no es difícil. Ahora, pueden hacer esta cadenita al aire o pueden no hacerla. Yo voy a decidir no hacerla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar hebra larguita, así estamos tranquilas para esconder la hebra. Cortamos. Esta cadenita la tiramos toda para arriba, no tengan miedo, no se va a desarmar. Así nos queda bien armadita toda nuestra trencita. Y ahora con una aguja lanera, vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a esconder esta hebra. Como para atrás. Miren, vamos a pasar por esta, no, porque se nos saldría. Vamos a pasar por ahí, para adentro, para atrás. Podemos ajustarla. Ahora sí, si queremos, para que no se nos cierren, la volvemos a pinchar ahí y la volvemos a pasar para atrás.
y ahí nos queda bien afirmadita, bien formadita la trencita, y ahora sencillamente la podemos pasar para este lado. Miren, podemos tomar unos pocos puntos. Ahí, por este último vuelvo a pasar, ven que salí por ahí, vuelvo a pasar por acá. ¿Y qué voy a hacer? Antes de que se me cierre el lacito, lo paso por el medio, lo atravieso y formo una especie de nudito, ¿sí? Entonces sigo yendo, pueden ir para arriba, pueden ir para el costado, ustedes decidirán para dónde. Van pasando sin atravesar el tejido, que no se note del otro lado. Si quiero, puedo nuevamente en el último volver a atravesarlo antes de que se cierre, atravesarlo con la aguja y provocar otro nudito. Y si quieren, para mayor seguridad, sencillamente van pasando para el otro lado. Ahí. Todo sin, o sea, ajustando pero sin tirar, cosa que no se frunza, ¿sí? Y si quieren, por última, nuevamente, no se va a salir igual ya con 2 nuditos que le hicimos, imposible que se salga. Volvemos a pasar y ya estamos en condiciones de cortar al ras nuestra hebra, y así quedó perfectamente bien unido, queda muy prolijito. Y ya con esto tenemos terminado todo nuestro cuerpo del suéter. Miren qué hermosa bajada. Este marcador ya si quieren lo pueden sacar. Yo sencillamente era para marcar el frente y bueno. Ya quedó todo el suéter. Ahora se los voy a mostrar puesto. Así ven el largo que hice. Ya les dije la cantidad de hileras. Acá les muestro nuevamente el elástico que queda sumamente elastizado, claramente. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar cómo me queda a mí. Bueno, ven, acá está el largo del elástico. Al final les comenté, no hice ningún aumento, lo dejé más ajustadito, pero ya les di las indicaciones para hacerlo. Llegado el caso, me quedó a la altura de la mitad de la cola, con la cantidad de hileras que les dije y los centímetros que les comenté. Claramente, bueno, acá ya está haciendo calor, entonces estoy con remera, pero vean que tenemos una abertura más que cómoda para usar en invierno, cosa que tengamos cosas por debajo. El cuello me quedó espectacular, por lo menos según mi gusto. Y el punto, bueno, ¿qué puedo decir del punto? A todas les gustó y les enamoró, así que nada. Muy bien, entonces, lo que se viene. En el próximo video vamos a ver con detenimiento las mangas. Las mangas que se toman, se levantan los puntos en todo el recorrido de las bocamangas. A partir de ahí se va tejiendo, o sea, no hay costura, se levantan los puntos y se va tejiendo. Y yo les voy a explicar cómo y dónde hacer disminuciones para que les quede entallado al cuerpo. Obviamente, si ustedes lo quieren hacer recto y después hacer el elástico, es a gusto. Yo lo voy a hacer, les voy a enseñar cómo hacerlo en forma entallada, que es tiene cierta dificultad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para las que son principiantes quizás tenga dificultad, para las otras no, pero les voy a explicar cómo tomar la medida del puño en forma correcta, cómo ir disminuyendo de acuerdo al brazo de cada cual, en fin, ciertas tips y trucos que siempre les pongo.
Pero eso queda para un próximo video. Espero que lo hagan, lo disfruten tanto como disfrutaron el número 1 y queden a la espera del número 3. Nos vemos en el próximo video.